Bueno, retomamos este apasionante programa de Altamira Responde. Con la primera pregunta dice, ¿qué conclusión tiene sobre los 10 años de kirchnerismo? Se pueden decir muchas cosas, pero básicamente quiero decir lo siguiente. Duhalde y luego Kirchner llegan al gobierno para sacar a la Argentina de una gigantesca bancarrota, probablemente la más importante de la historia del país. Es decir, que actúan lo que en el derecho comercial se llama síndico. ¿Cómo van a repartir el desarrollo de la empresa para pagar acreedores, despedir o no trabajadores, etcétera? Entonces, el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista, que se proclama de la década ganada, en realidad fue un síndico. ¿Cómo resolver la quiebra del 2001? Y luego de 10 años estamos ante otra quiebra. Y toda la burguesía argentina está buscando al próximo síndico. Unos dicen que va a ser Massa, otros dicen que va a ser de la Sota, y otros piden una interna del peronismo. Pero lo significativo es que el gobierno debuta como síndico de una quiebra y termina pasándole la pelota a otro que es un síndico de la quiebra. Argentina estaba en quiebra en el 2001. ¿Y en qué consistió? ¿Qué hizo el gobierno para terminar en otra quiebra? En primer lugar, hizo una renegociación de la deuda externa, que ahora está claro, con los cupones del PBI y otros factores, virtualmente significó una reducción nula de la deuda. Y una reducción nula de la deuda, o muy pequeña de la deuda, en condiciones muy gravosas, porque en los últimos meses del gobierno de la Rúa, la deuda se infló artificialmente con una sucesión de préstamos, blindaje, megacanjes, que de la Rúa contrató para evitar la quiebra. Es decir, que en el último año, en los últimos 6 meses, del gobierno de la Rúa hubo una inflada fenomenal de deuda, a tasas de interés fenomenalmente usurarias. De modo que, en realidad, habría que haber renegociado la deuda con anterioridad, al nivel anterior a esto que ocurrió al final de la Rúa. No, se negoció desde el punto de vista más alto, a tasas de interés que ya eran extraordinariamente más altas. De modo que la reducción final, más al agregado de este cupón del PBI, que significan en el curso de toda su vida útil unos 40.000 millones de dólares, estamos ante una deuda muy grande. Por eso la presidenta dijo el otro día, hemos pagado 175.000 millones de deuda. Una barbaridad, con 175.000 millones de dólares, nos vamos a la Argentina, vamos a reconstruir Irak, Estados Unidos, lo que queremos. Es una cosa de locos. Y esto ha provocado, naturalmente, fue uno de los factores de la crisis fiscal que vivimos ahora. Ahora hay un déficit fiscal de 60.000 millones de pesos, muy elevado. Este es uno de los factores. El otro factor para salir de la quiebra es el subsidio a la industria, al transporte, al gas, a las privatizadas. Eso está claro, han subsidiado a todas estas empresas y ustedes saben muy bien que no se metió un mango en los ferrocarriles, no se metió un mango en el gas, no se metió un mango en el petróleo, absolutamente nada. Y se permitió que las empresas giraran plata al exterior, las petroleras. ¿De qué manera? No aplicando las utilidades que obtenían a nuevas inversiones. Miren ustedes con qué método parasitario se buscó rescatar al país de la crisis, de la quiebra anterior. El otro punto muy importante tiene que ver con los trabajadores. Hay una desocupación fenomenal, toda provocada por la quiebra. Bueno, hay que darle empleo a todo el mundo. Y por otro lado, bajo cuerda, aprovechar para que sea negro, para que sea precario, para que sea tercerizado. Así hacemos un ciclo virtuoso de grandes ganancias, con la desjerarquización o descalificación del régimen laboral. Y entonces en este momento tenemos efectivamente una masa de trabajadores en negro precaria extraordinariamente alta. Es muy importante. El otro aspecto es que al subsidiar mucho de los consumos de los trabajadores, se le permitió a las patronales en las paritarias pagar un salario inferior al que hubieran tenido que pagar si esos consumos de los trabajadores hubieran tenido el precio corriente que tienen en cualquier otro país. El que se embolsó la plata no fue el obrero. No es el obrero que se benefició con una tarifa de luz más barata. Se benefició el patrón para el cual el obrero trabajaba, que en las paritarias le pagaba de acuerdo al costo de vida. Y el costo de vida tenía una alícuota muy pequeñita por los servicios. Entonces le pagaba un salario menor al que hubiera tenido que pagar. Bueno, todos estos subsidios terminaron pulverizando
la capacidad fiscal del Estado, y pulverizando la Reserva del Banco Central, y pulverizando la ANSES. Como consecuencia de que las utilidades, por ejemplo, de los grupos energéticos, petroleros, se mandaban al exterior y no se reinvertían, Argentina ahora tiene una cuenta petrolera fenomenal, del orden de los 15.000 millones de dólares. Importamos petróleo y gas a precios internacionales, no a los precios determinados por los costos argentinos, a precios internacionales. Y probablemente más caros porque hay que pagar un flete enorme desde los países que producen ese tipo de petróleo. Argentina se encuentra de nuevo al borde de una bancarrota. Hemos salido de una bancarrota y hemos pasado a otra bancarrota. ¿Pero por qué? Porque los métodos de los síndicos fue precisamente tratar de rescatar toda la organización social anterior a la crisis de 2001. Y el rescate de la organización social anterior a la crisis de 2001 nos lleva a otra crisis más, como nos llevó a la crisis de Alfonsín cuando terminó Alfonsín y de Menem de la Rúa cuando terminó Menem de la Rúa. No hay misterio. El kirchnerismo no vino a cambiar la organización social del país, sino a rescatar la vieja organización social de cuatro monopolios, cuatro monopolios que dominan por industria, la mayor parte monopolios extranjeros, la renta agraria en manos de los grupos agrarios, de la cerealera, la renta petrolera en manos de la petrolera, la renta inmobiliaria en manos de los pulpos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Todo una nueva crisis. Y así como aquella crisis fue detonada por una devaluación monetaria, ahora vamos a otra crisis también detonada por una devaluación monetaria. Y entonces se vuelven a escuchar conspiraciones, este y lo otro, como se escuchaban conspiraciones en aquel momento, porque el poder político naufraga. Entonces el balance de la década kirchnerista no hay que definirlo como bueno, malo, qué rescato, qué no rescato. Hay que definirlo por un concepto estratégico. Los representantes de la clase capitalista en el poder no han sido capaces de superar una crisis porque no son capaces de cambiar la organización social del país, de nacionalizar el petróleo y dejar que la renta del petróleo quede en Argentina, nacionalizar el comercio exterior y que la renta agraria y la renta del comercio exterior quede en la Argentina, elevar los salarios, terminar con la precarización laboral, abrir los libros de las empresas para ver cuánto ganan y ponerla al examen del público. Porque de lo contrario lo siguiente, la presidenta dice siempre se la llevaron empaladas, pero pongámosle un número a eso. ¿De dónde salieron, sino de las ganancias de las empresas, los 150.000 millones de dólares que han salido del país no por pagar la deuda externa, eso es otra cuenta, sino simplemente por fuga de capitales? Entonces asistimos a una nueva bancarrota. Disculpen lo extenso de la respuesta, pero quiero agregarles algo más. La diferencia entre la bancarrota anterior y esta es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en las PASO el Frente de Izquierda sacó casi 1 millón de votos. Si, por ejemplo, nosotros llegáramos a sacar el 27 de octubre otros 2 millones de votos, los que quieren descargar la crisis que se viene sobre las espaldas de los trabajadores, como lo hicieron en 2001, lo van a tener que pensar 2 veces, porque el electorado está advirtiendo con el voto al Frente de Izquierda que ya está preparado políticamente para enfrentar con mayor cohesión y con mayor claridad cualquier intento de ajuste de este o el próximo gobierno. Pero es una pregunta sencillita. Se supone que yo tengo que decir, estas 3 sí, estas 4 no, la otra medio y medio. La pregunta es interesante por lo siguiente, porque en el fondo es una falacia. El carácter verdadero de una medida de gobierno siempre depende de la naturaleza del mismo gobierno, no de la medida considerada aisladamente. ¿Entienden por qué es una falacia? Y les voy a dar un ejemplo. Una vez me llamaron por teléfono y me dijeron, che, Jorge, apúrate, que el gobierno va a estatizar las AFJP. ¿Qué quiere decir apúrate? Sacar un comunicado rápido. Porque cuando se haga el anuncio ya tenía el comunicado del Partido Obrero. Bueno, lo hice tan rápido que salió antes del anuncio. Es decir, que yo en este punto estaba apoyando una medida sin que nadie supiera cuál era. O que la medida se iba a tomar o que se estaba tomando.
Está muy bien, las AFJP eran un latrocinio que hizo un robo total. Una corruptela impresionante, jubilaciones extremadamente negativas. Entonces, el gobierno tomó una medida maravillosa. ¿Para qué? Para seguir con esas jubilaciones negativas y usar el sobrante que habían acumulado las AFJP, porque ingresaba dinero a la AFJP, pero la AFJP no pagaba jubilaciones, porque todavía nadie se había jubilado de los que habían entrado a la AFJP, se quedó con toda esa guita y empezó a pagar la deuda externa. Increíble. Increíble. El tipo es un pérfido. Es una perversidad. Tomar una medida aparentemente de rescate de los intereses populares para meterte otro giro de soga en el cuello. Porque ahora la ANSES está descapitalizada. Lo que la ANSES dice tener no vale eso que dice tener, porque eso está anotado en los libros, pero que vayan a vender los bonos que tienen, esos bonos no valen nada, los bonos que le dio el gobierno. Y sin embargo nosotros la apoyamos, porque era una medida por la cual habíamos luchado mucho tiempo, desde que Menem la había privatizado, como consecuencia de que utiliza el dinero para pagar cosas que no corresponden a los jubilados, pero fundamentalmente para pagar la deuda externa, el mínimo para el 85, para el 75, 80% de los trabajadores está en 2.500 pesos. Entonces, es estatal, pero funciona como una FJP. ¿Qué quiere decir que funciona como una FJP? Te paga de jubilación lo que rinde. Y en Argentina la jubilación no es lo que alguien rinde, ganó y te paga. Es un derecho. Ganó, perdió, lo que fuere, vos tenés el 82% móvil. Justamente la FJP decían, terminemos con el derecho, si ganamos plata le pagamos a los jubilados lo que hay, y si perdemos plata no le pagamos absolutamente nada. Ahora la que hace eso es la propia ANSES. Y viene gente que me dice, bueno, pero se ajusta por inflación 2 veces al año. Pero a partir de abajo. Si yo en este momento tengo un salario de 1.000 pesos y el costo de vida cuesta 8.000, el costo de vida es de 8.000, y me dicen que me van a ajustar los 1.000 por inflación, voy a ganar toda la vida por el valor o por el poder adquisitivo de 1.000. Entonces, ahí hay una trampa. Otra medida positiva. El matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario es tan positivo, pero tan positivo que el Wall Street Journal, que es el diario de la gran banca de Wall Street y de la derecha norteamericana, recomienda fervorosamente que se aplique. Y trata de convencer a los republicanos de que no sean torpes y voten el matrimonio igualitario. Porque es una forma de conceder derechos civiles, ganar prestigio y seguir pagando la deuda externa, seguir con los laburantes trabajando todo eso, etc. Pero es una medida positiva. El hecho de que el Wall Street la apoye no deja de marcarla como una medida positiva. ¿Quién la apoya también? La apoya un tipo que se llama Giancarlo Fini, que es el jefe del partido fascista mussoliniano de Italia. Digo, para ir separándolos tanto. ¿Quién más la apoya? La apoya un sector importante del Partido Conservador de Gran Bretaña, que efectivamente, gracias a eso, sancionó el matrimonio igualitario. La apoyan porque el matrimonio igualitario es sancionado como un derecho civil importante, pero no hay ningún respaldo para que en la vida social real las personas del mismo sexo que han formado una pareja sean tratadas socialmente igual que los que tienen un matrimonio heterosexual, que es la norma que se ha impuesto en la sociedad desde siglos y siglos. No alcanza. Porque un patrón dice, no, yo no quiero quilombo, es gay, lo que fuere, no lo tomo. Hay una discriminación. No es lo mismo la situación de una pareja, una pareja igualitaria, no es lo mismo si pertenece a la clase superior o pertenece a la clase superior. El que es un empresario ya tiene asegurado su proceso capitalista, no ocurre lo mismo con un trabajador. Y entonces vemos que las condiciones sociales para desarrollar positivamente el matrimonio igualitario están extremadamente limitadas. Entonces, este es un aspecto absolutamente fundamental. Yo conozco enorme cantidad de parejas igualitarias, de matrimonios igualitarios,
que sufra las condiciones sociales. Miren, para ilustrar el punto, cuando una mujer se divorcia de su marido, ¿ustedes creen que el marido y la mujer quedan en la misma posición? Nosotros defendemos el derecho a divorcio. La mujer no queda en la misma posición. Siempre queda en una situación de desprotección. Por eso en las capas más humildes de trabajadores hay un rechazo de las mujeres al divorcio. Porque dicen, no, hemos formado un matrimonio, tenemos hijos, que siga contribuyendo al hogar. En cambio ahora yo me quedo con todos los hijos y el otro se va con otra. Y se produce un resentimiento. Y no es que la mujer esa sea atrasada, ella refleja con esta concepción, con esta reflexión, ella está reflejando los límites de la medida, porque hay que garantizarle a la mujer que se divorcia, hay que garantizarle todas las condiciones para que pueda desarrollar la familia de la cual ella se transforma en jefa. Y dice, no, pero que el marido aporte. Está bien que el marido aporte, y si no aporte hay que darle, correcto. Pero ¿cuánto puede aportar alguien que está ganando 3.800 pesos? Aunque entregue todo el salario. Él también tiene que tener su propia vida. Entonces estas son, digamos, limitaciones. Con esto quiero decir lo siguiente. Es un gobierno capitalista que en conjunto ha buscado rescatar la economía quebrada de la Argentina, gobernada por los monopolios, ha hecho concesiones, ha tomado algunas medidas, pero cuando uno llega al balance general, todo eso queda neutralizado en lo que hay de positivo por el carácter general del gobierno. Esto quiero insistir porque el Frente de Izquierda lucha por un gobierno de trabajadores. El Frente de Izquierda tiene un programa, no hace propuestas, propuestas hace cualquiera. Todo el mundo tiene una opinión, hace una propuesta. Pero no cualquiera puede tener un programa. Programa tienen los grandes partidos, los partidos con futuro tienen un programa. Y tenemos que juzgar a los gobiernos por la totalidad de su programa y no por esta o aquella propuesta aislada que, como ustedes ven, cuando se aplica, como en el caso de la nacionalización o estatización del CFJP, terminan sirviendo a la banca internacional. El movimiento de Milani como comandante en jefe del ejército es una cuidadosa operación política. Eso se comprobó el día en que él juró como comandante en jefe del ejército y dijo textualmente, bueno, más o menos, estoy con la causa nacional y popular. Es decir, que como comandante en jefe del ejército él apoya el proyecto de un determinado partido político. ¿Qué obtiene a cambio de eso? Porque él no puede hablar en nombre propio. Él es el jefe del ejército. ¿En qué beneficia al ejército decir yo como comandante jefe voy a apoyar la causa nacional y popular? En que con esa adhesión logra recuperar protagonismo político que perdió hace 30 años. Hace 30 años perdió protagonismo político. No jodieron más. No dieron un golpe de Estado. Y quieren recuperarlo. Entonces el gobierno le da la posibilidad de recuperar ese protagonismo si apoyan el proyecto político del gobierno. Entonces al mismo tiempo le da como tareas permanentes, no ocasionales, sino permanentes, trabajos en las villas, en los barrios, en distintos lugares, para hacer un lavado de cerebro con la población. Somos las Fuerzas Armadas, nacionales y populares, maravillosas, cuando vemos un chico caído lo levantamos, y eso forma parte del operativo de recuperación del protagonismo político. Pero ¿qué pasó? Resulta que esta buena gente tiene un prontuario de violación de los derechos humanos. ¿Y estalló por qué? Estalló porque personas que fueron victimizadas en La Rioja lo hicieron saber. Y pusieron en ridículo al gobierno, le provocaron una tremenda crisis política. Así que vos querés darle protagonismo a los milicos que violaron los derechos humanos, nacional y popular. Se produjo una crisis política. Y esta crisis política fue fulminante. Normalmente el gobierno hubiera debido decir a la miércoles con el general Milani, a retiro y a la justicia, a que investigue lo que hizo. No. Postergó hasta diciembre. Es decir, que todavía quiere rescatar el nombramiento de Milani. Milani representa, a través del apoyo al gobierno,
un proyecto de espionaje político que se manifestó con el proyecto X y con la ley antiterrorista. Y Milani mismo es el jefe del espionaje del ejército, porque él pertenece a la rama de inteligencia del ejército. Por eso el gobierno lo quiere rescatar. Esta pretensión de rescatar a un militar comprometido con delitos de lesa humanidad debería servirle al electorado que en el pasado ha votado al kirchnerismo para terminar con esa posición y votar al Frente de Izquierda. El Partido Obrero denunció que Milani había hecho lo que había hecho en el año 2010, en Prensa Obrera, cuando fue ascendido a general. Ahora tenía que ser ascendido a teniente general. Así que si el Partido Obrero lo sabía, la presidenta lo sabía, Berbisky lo sabía, Aníbal Fernández lo sabía y todos lo sabían. Que no se hagan los osos ahora. ¿Está claro? Es una pregunta importante. No me quiero extender sobre Vudú como presidente porque Vudú es acusado con muy claros fundamentos de fraudes económicos y va a tener que rendir cuenta a la justicia, así que Vudú como presidente realmente es una perspectiva completamente desagradable. Pero me gustaría profundizar este tema. Si la presidenta de la Nación, como consecuencia de su dolencia, necesita un tratamiento más prolongado y debe delegar el mando en Vudú, ordenar que manifieste una situación muy importante. En la actualidad, Cristina de Kirchner funciona como un árbitro en el gobierno y más allá del gobierno. Es un gobierno dislocado, es un gobierno desintegrado, es un gobierno extremadamente contradictorio. Porque a medida que se va agudizando la crisis económica, cada uno tiene una opinión diferente, entre otras cosas porque cada uno defiende un interés económico, social diferente. Y ese gobierno no está amalgamado por lo que algunos kirchneristas dicen somos un equipo. Todo lo contrario, no son de ninguna manera un equipo, sino que se trata de un conjunto contradictorio que funciona con el arbitraje de la presidenta de la Nación. Hay 3 o 4 opiniones, intereses en pugna, y Cristina Kirchner dice se hace esto. Y ella arbitra, y reclama para ese arbitraje haber sacado el 54% de los votos en el 2011, y reclama que con su marido gobernaron, digamos, durante esta década. Los resultados de este arbitraje cada vez son peores, la inflación crece, el pago de la deuda externa se hace cada vez más gravoso, la pérdida de reserva del Banco Central también es cada vez mayor, y por sobre todo, ustedes saben, el tema más caro para mí, la forma como están saqueando al ANSES. Es decir, el arbitraje se está deteriorando. Si la presidenta tiene que resignar por un tiempo el gobierno hasta que se cure definitivamente de esta dolencia, sube Vudú, y Vudú es todo lo contrario. Vudú no puede arbitrar nada. Si Vudú quiere meter la cuchara en un debate en el gabinete o en un debate con los ministros quizás lo tiran por la ventana. Es decir, que el problema político que yo quiero destacar es que el gobierno, por este carácter que tiene de arbitraje personal, se priva de su propio fundamento. Entra en una crisis política extremadamente rápida. Además, una reflexión de orden estratégico, si ustedes quieren. ¿Dónde está la homogeneidad del kirchnerismo? ¿Dónde está el proyecto de 40, 50 años, 30 años, 10 días, lo que fuere? ¿Dónde está? Si apenas la cabeza de ese proyecto contrae una enfermedad, el conjunto del método de gobierno entraría en un descalabro, como seguramente ocurriría, y no hablemos de Rosques, la que reemplazaría a Vudú como presidente del Senado y seguiría en la línea sucesoria, el esposo del gobernador de Tucumán, que está denunciado por el gran tráfico de los tratantes de personas y por la desaparición de chicas en la provincia de Tucumán, en particular de Paulina Negro. Y entonces entraríamos en una fase de crisis política muy importante, porque se quebraría el único hilo que todavía penosamente
ata al kirchnerismo. Y yo he querido responder esta pregunta de entrada porque realza la importancia, esta circunstancia, del voto por el Frente de Izquierda el 27 de octubre. Porque claramente hay un problema de poder y que haya más gente de izquierda en el Congreso, más diputados del Frente de Izquierda, va a ser un factor importante para que esto no sea explotado por la derecha, para que no sea explotado por los que quieren una salida, pero una salida contraria a los intereses populares. Lo hace más apremiante. Durante toda la campaña dijimos que el Frente de Izquierda se colocaba como alternativa política de un sistema en crisis, pero lo pensábamos en un plazo relativo. Si la enfermedad de la presidenta es más serio, no digo grave, pero un poquito más serio de lo que en principio pareciera que fuera, se plantearía esta cuestión. Por lo menos es lo que pregunta acá la persona que dice sobre la enfermedad de Cristina Kirchner y la eventual sucesión de Vudú. Entonces, conclusión, entraría fuertemente en crisis un régimen que funciona por medio del arbitraje personal. ¿Quién es la persona? La Presidenta de la República. Porque entraría alguien que por su enorme desprestigio no puede arbitrar nada, absolutamente nada, y no puede jugar ningún rol conductivo del gobierno. Conclusión, es más que nunca necesario votar al Frente de Izquierda. A ver si ustedes observan, ni siquiera lo digo en tono de proselitismo electoral, es casi un llamado de emergencia. Si ante una circunstancia de este tipo no queremos que los más derechistas, etcétera, se queden con la torta o aprovechen la circunstancia que ellos no crearon porque son incapaces de gobernar ellos mismos, totalmente incapaces. Ustedes se imaginan a Massa gobernando, todavía no salió de la provincia de Buenos Aires, y hay que ver si algún día sale, o un de Narváez, que lo que quiere es venir con Pepito la Pistolera a gobernar la República Argentina. Entonces el voto a la izquierda es un llamado, es una línea de emergencia nacional. Más que nunca tenemos que votar al Frente de Izquierda y de los trabajadores en las 19 provincias del país. En las 19 provincias del país, perdón, no. El país tiene 24. En las 19 provincias en que el Frente de Izquierda se presente. Creo que esta inquietud hay que ponerla en un contexto. La Revolución Cubana es hasta el día de hoy la mayor conquista que los pueblos latinoamericanos hayan obtenido en el curso de su historia. Probablemente muchos desconozcan que en una polémica que hubo a fines de los años 30, los comunistas, los partidos comunistas de América Latina, excluían cualquier posibilidad de que hubiera una revolución socialista en Cuba, con el argumento de que estaba a 90 millas de Miami, a 90 millas de Estados Unidos. Y la ironía histórica ha querido que precisamente la primera revolución con características socialistas tuviera exactamente lugar en Cuba, a esas 90 millas. Y acá reside la conquista histórica principal, es decir, un movimiento de independencia nacional que no es derrotado, que se afirma y que con independencia de los avances y retrocesos que tiene, sigue en la conciencia de los pueblos de América Latina presente como la posibilidad de la victoria de una revolución socialista. Las críticas tienen que darse en ese contexto, en el contexto de un aislamiento, en el contexto de un bloqueo, las críticas a la formación de un régimen burocrático, que en definitiva ha privilegiado a ciertas capas de la sociedad en detrimento de una mayoría. Pero la crítica tiene que hacerse en este contexto internacional. Poca gente, por ejemplo, sabe que cuando hay una inversión extranjera, los salarios que se pactan en Cuba no los recibe directamente el trabajador. Los recibe el Estado, que le paga al trabajador los salarios muy bajos vigentes en Cuba y se queda con la diferencia. Entonces hay disimulado un régimen de explotación social. También el gobierno de Cuba, en función de esta defensa, ha hecho muchos compromisos internacionales
que son nocivos para la causa de los pueblos latinoamericanos. Recuerdo uno que discutí ahí en La Habana directamente, y es cuando Cuba votó a favor de que Argentina ocupe una silla en el Consejo de Seguridad bajo el gobierno de Menem, y Menem estaba mandando tropas para apoyar la invasión norteamericana de Irak. Y eso se los dije abiertamente. Entonces lo que hay que tener siempre presente en nuestra opinión son estos dos aspectos. Hay que defender seriamente a Cuba, de un modo muy concreto y muy práctico, contra el afán del imperialismo, de los capitalistas, de destruir lo que es el símbolo mayor de la revolución socialista hasta ahora, y esforzarse por estructurar una alternativa política que sea auténticamente socialista, revolucionaria, latinoamericanista, internacionalista, y que permita al pueblo de Cuba, a la masa de Cuba, gobernar ellas mismas, y no que su función de gobierno quede usurpada por una burocracia. De todos los movimientos que emergieron en América Latina en los últimos años, el chavismo ha sido indudablemente el más importante, porque fue una reacción de un sector de las Fuerzas Armadas y de una gran mayoría del pueblo contra una gigantesca política entreguista practicada por los sectores democráticos, entre comillas, de los partidos tradicionales. Fue una reacción también contra las masacres provocadas por estos gobiernos democráticos tradicionales, como ocurrió con el Caracazo, donde el ejército, bajo las órdenes del presidente Carlos Andrés Pérez, masacró a miles de trabajadores venezolanos. El aporte más importante que hizo el chavismo en términos de transformación económica, de transformación social, es por un lado lo que llamaríamos la nacionalización del petróleo, en el sentido de que el petróleo venezolano, aunque estaba nacionalizado, se estaba transformando en una subsidiaria de los accionistas de las principales bolsas extranjeras. Chávez enfrentó abiertamente esto y recuperó la totalidad de la renta petrolera para objetivos nacionales del movimiento chavista. ¿Dónde aplicó esos objetivos? Los aplicó en gigantescos programas sociales que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la educación, pero en modo alguno transformó el carácter rentístico de Venezuela, es decir, su dependencia absoluta del petróleo, incluso a extremos tales en que, como consecuencia del conjunto de mejoras económicas que provocó, desató una furia importadora absolutamente sin precedentes, por ejemplo, de automóviles caros, carísimos, de origen europeo y de origen norteamericano. La falta de una política de transformación social ha llevado a la situación económica venezolana a una situación desesperante, y esto explica que luego de la muerte de Chávez, el sucesor Maduro estuviera a punto de perder las elecciones frente a la oposición de derecha, de Venezuela. Como la situación desde entonces se ha agravado aún más, es altamente probable que esta derecha gane las próximas elecciones municipales. La experiencia que ha dejado el chavismo es que los movimientos nacionalistas tienen límites absolutamente insalvables y que no pasan más allá de una redistribución de la renta que genera la vieja organización económica social y no la que debería producir una transformación radical de esa vieja organización social que pasa por un gobierno de trabajadores y una enérgica política de industrialización. Bueno, no voy a tratar el tema futbolísticamente porque todo el mundo sabe que el Papa, eso lo sabe todo el mundo, es hincha de San Lorenzo, y muchísima menos gente sabe que yo soy hincha de Huracán. Así que ahí tenemos un primer antagonismo, pero es un fenómeno interesante.
elucidémoslo. La Iglesia y el Vaticano están en ruina. Es una corte de degenerados. Esa es la debacle completa de una institución a la cual los vientos de cambio derriban. Ya ha habido financistas que se colgaron de un puente de Londres porque lavaban en negro. El Banco del Vaticano lava dinero ilegal, lava dinero al narcotráfico. Adentro del Vaticano hay una mafia de pedófilos, hay violaciones por todos lados, hay juicios en Nueva York, han pagado fortunas las iglesias para cubrir las indemnizaciones y el resarcimiento por los juicios que se fueron realizando. Naturalmente la salud psíquica de las personas no se la van a devolver, salvo en el esfuerzo mismo de esas personas por construir una vida sólida. El derrumbe es tan grande que renunció un papa. Yo una vez en un programa de televisión, menos mal, estuve a punto de decir que Ratzinger era de la Rúa. Y hubiera sido una linda frase que todo el mundo le ha dicho, ja, 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 y hubiera aparecido en Twitter. Pero el problema es que tenía enfrente de mí a Rodríguez Sá, que fue el que reemplazó de la Rúa. Entonces, para no dar mucho lío, no dije nada, pero a ustedes les digo, fue como de la Rúa. No se fue en avión, pero casi. Es decir, emergencia, quiebra, derrumbe. Ahora hay otro problema más. La Iglesia no es simplemente el ámbito del Vaticano y los curas que andan violándose entre ellos y financistas que roban. El Vaticano y la Iglesia juegan una función política de carácter mucho más amplio y en particular en Europa. Y observan, por un lado Europa, por otro lado América Latina, los siguientes fenómenos. Que hay una insubordinación popular por la gran crisis capitalista, que si se lleva puesto a los gobiernos capitalistas se va a llevar puesto al Vaticano. Y en América Latina, un abandono de la Iglesia Católica, el florecimiento de iglesias rivales, etc. Es decir, que en una palabra, están pagando un costo de influencia política muy grande. Entonces han elegido un papa jesuita, doctrinario, que ha advertido todo esto y ha planteado un clásico, la autorrenovación. ¿Cómo salvamos la institución? Renovando algo. No se puede renovar todo porque entonces cayó la institución. Es decir, que el renovador, por definición, generalmente no es un renovador. El renovador es generalmente un tipo que no quiere renovar y que por eso propone renovar. Entonces hace esa advertencia. Cuando el Papa fue a Brasil, tuvo expresiones mucho más radicales, porque le dijo a la gente, armen lío, salgan y armen lío. El Papa pidiendo que se arme lío. La otra cosa que dijo es que denunció la situación de los jubilados, como hice yo en los par de preguntas, y de los jóvenes, como hice yo recién con la precarización laboral. Pero en tanto el Partido Obrero y el Frente de Izquierda hacen estas denuncias para despertar la conciencia del pueblo, para acabar con este sistema, el Papa hace la misma denuncia para despertar la conciencia de los poderosos, para que no sean infelices y tomen alguna medida para salvar el sistema. La posibilidad de que el Papa tenga éxito es nula. Nunca en la historia ningún poderoso hizo nada porque se le advirtiera para salvar su sistema, porque en eso consiste la crisis del sistema, que el que más la pone en crisis, el que más la bombardea es el propio poderoso, porque necesita ese sistema, que tiene las cosas que hacen que ese sistema se venga abajo. Este proceso del shutdown, del cierre, es una expresión del grave enfrentamiento que hay entre grupos republicanos, demócratas, dentro de cada partido, como una medida forzada para impulsar un ajuste, porque el ajuste se está desarrollando en Estados Unidos hace un tiempo. En Estados Unidos existe lo que se llama stamp food. Stamp es estampilla, food es alimento, una especie de bono alimentario que el gobierno de Obama lo ha ido liquidando. Debido a este ajuste, a la necesidad de achicar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces estas son todas medidas que apuntan a ese ajuste.
a la perspectiva de despidos. Por ejemplo, ahora la Lockheed ha hecho lo mismo, así como Obama suspendió a todos los trabajadores de la administración pública, la Lockheed ha suspendido a los trabajadores de la Lockheed, aprovechando el pretexto del shutdown del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en gran parte es un plan de ajuste. Ahora, el tema de fondo es real. Estados Unidos está ya en 16 billones con B larga de deuda pública. Esto representa el 120, el 130% del Producto Bruto de Estados Unidos. Le voy a decir algo que va a sonar fuerte. Estados Unidos está en default, porque no paga la deuda, hace como acá, la refinancia. Cuando vence algo, coloca otro bono, agarra la plata del bono y paga el bono anterior. Y va subiendo. El que no puede pagar una deuda, la está refinanciando, ese tipo está en default. Todos podemos disimular el default. Siempre hay un amigo que te tira unos mangos para que pagues una deuda y vos vas y le pagás. ¿Y a quién se la pide? Se la pide a los chinos, se la pide a los japoneses. Y te la pide al Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos tiene un 20% de esta deuda. ¿Y qué hace para tener esta deuda el Banco Central de Estados Unidos? Lo mismo que Moreno, Kicillof y la chica esta, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la presidenta del Banco Central. Le dan a la maquinita de emisión. Y ya han emitido 5 billones de dólares. Es decir, es un país quebrado, Estados Unidos. El otro día leí que alguien dijo una cosa muy interesante, y es que el patrimonio general del pueblo norteamericano era del orden de los 70 billones de dólares, y que eso demostraba la solvencia. Yo me asusté, porque tomaba el patrimonio de los norteamericanos como acá el gobierno kirchnerista era ANSES. Como nosotros, el pueblo tiene, o las distintas clases sociales, en vivienda, heladera, audio, etcétera, tiene 70 billones de dólares, se lo van a ir a afanar para pagar la deuda. ¿Por qué venís a hablar de los 70 billones de dólares, billones del pueblo, si el que tiene una deuda es el gobierno de Estados Unidos, y es con los bancos que han endeudado adrede al país? Entonces, efectivamente, es un punto muy importante de la crisis mundial. Se podrá prolongar de una manera, se podrá prolongar de otra. Hay una división en la clase capitalista. Un sector dice, no jodamos, sigamos endeudándonos, porque si hacemos el ajuste, vamos a un levantamiento popular. Y hay otro que dice, no podemos seguir endeudándonos, se va a producir una quiebra generalizada, vamos ya al ajuste. Unos son el ala izquierda del imperialismo, el otro es el ala derecha del imperialismo. Nosotros no estamos con ninguno de los dos, sino simplemente con defender ese patrimonio del pueblo norteamericano, sus casas, sus viviendas, su trabajo, que lo han conquistado por medio de la lucha y por medio del esfuerzo social y personal. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿Cristina o Macri? Bueno, con todo respeto por el que hace la pregunta, yo tengo un gran respeto siempre que discutimos. Esta es una pregunta desubicada, porque ni Cristina ni Macri tienen perspectiva de ser grandes protagonistas políticos próximos. Macri, que no levantó cabeza nunca, y Cristina, que está en pleno retroceso. Así que prácticamente me están preguntando por un partido de la B. Tendrían que preguntarme por un partido de la A. Si esto tiene algún sentido y se debe responder, es lo siguiente. Entre este grupo capitalista o este grupo capitalista. Entre este especulador inmobiliario o este especulador inmobiliario. Pelota afuera. Por favor. Yo no quiero cambiar de collar, quiero cambiar de perro. ¿Macri va a pagar la deuda externa como la paga Cristina? Sí. Absolutamente. Cristina impulsa la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, entregando terrenos fiscales a distintos grupos desarrolladores. Sí, igual que Macri. Votaron leyes absolutamente en común. Macri votó la reanudación del canje con los fondos buitres. Absolutamente. Macri era menemista, sí. Y la presidenta le dijo a Rial que ella también. No. Entre bueyes no hay cornadas. Entre bueyes no hay cornadas. Acá hay que meter un toro nuevo
en la lisa, que es el Frente de Izquierda. La única importancia que tiene la candidatura de Massa es que marca un cambio de frente del conjunto de los intereses capitalistas que hasta ahora apoyaron al gobierno de Kirchner. Se va Massa, se va de Mendiguren, se va Alberto Fernández. Hay una especie de emigración del kirchnerismo oficial hacia un campo opositor. Porque la situación económica ha llegado a un límite insostenible, vaciamiento energético, crisis fiscal, falta de financiamiento, un conjunto de factores que están haciendo insostenible el propio proceso capitalista. Entonces Massa expresa, miren, Massa sabe lo que expresa, lo que Kirchner expresaba bajo el menemismo. Fue menemista todo el tiempo y Massa fue kirchnerista. Luego Kirchner se hizo antimenemista, cuando vino la crisis del 2001. Y Massa, igual que Kirchner con el menemismo, se hace antikirchnerista con la crisis actual. La burguesía cambiando de orientación y de frente y presentando a lo viejo como lo nuevo para meternos el perro todos nosotros, que eso es lo que elaboramos todos los días. Ese es el valor sintomático. Massa le cuesta emitir una opinión, no formula con coherencia sus ideas, pero de eso se encargan los grandes grupos económicos que lo han poblado de asesores que le fijan ese tipo de orientación. ¿Cuál va a ser el resultado de lo de Massa? El resultado de lo de Massa va a ser el siguiente, que es realmente apasionante en la historia argentina, aunque medio es una joda, que es lo siguiente, que el próximo presidente, si vos votás a Cristina, va a ser Scioli, que se va a juntar con Massa. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora bien, Scioli, Massa, Boudou, ¿de dónde vienen? Vienen del neoliberalismo, de lo que en una época era la UCD, cuyo jefe se llamaba Alzogaray y que murió hace un tiempo. Alzogaray se debe estar revolcando de satisfacción en la tumba al ver que copó al peronismo. El peronismo en manos de la UCD, el peronismo en manos de los que hicieron la revolución libertadora, de los que dieron el golpe de Videla. Miralo de esta manera y no te engrupen nunca más. Bueno, no creo que el FAP proponga ninguna clase de socialismo. Después de tantos años gobernando la principal provincia exportadora de soja, el puerto de Rosario, ha demostrado el gobierno del FAP ser un sólido defensor de los grandes intereses económicos de la agricultura. Por otra parte, el FAP es una alianza con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, Carrió, etcétera. Y nadie diría que la Unión Cívica Radical es socialista, porque bueno, gobernó Alfonsín y nadie le dio un pelo de socialista. Gobernó como gobierna cualquier otro sector capitalista. Lo que no hay que confundir es el apellido de las personas con las personas. Uno tiene el apellido de su tatarabuelo, qué sé yo. Lógico, y más atrás también. Pero uno no es el tatarabuelo. Entonces Wiener tiene el apellido que le puso un grupo de trabajadores e intelectuales en 1896 a lo que entendían que era el Partido Obrero, porque así lo llamaban, le puso el nombre del Partido Socialista y ahora los tataranietos siguen portando el nombre de socialista. Y les resulta conveniente portar ese nombre porque, digamos, disimulan con un nombre vistoso, con un nombre progresista, lo que es una política completamente contraria a los trabajadores. Ese tema es absolutamente contundente. Cuando vienen los impuestazos son en Santa Fe, son a nivel nacional, no escapa nadie. Y esto de un modo general. Ustedes piensen, por ejemplo, que en UNEN, donde está estos socialistas, también está Prat Gay, ¿no es cierto? Un conocido banquero de la JP Morgan, una gran banca internacional. Si Prat Gay algún día de noche llegara a soñar que viene el socialista,
no solo se despierta por la inquietud que eso le provocaría, sino que consideraría apartarse de este frente. Es simplemente una mistificación. Bueno, la mistificación existe, hay que clarificarla permanentemente, hay que ponerla en evidencia y entender que la única expresión socialista real es el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Nosotros con los anarquistas tenemos una diferencia importante en este punto, pero no tiene que ver con el problema del voto estrictamente. Tiene que ver con un problema que es previo. ¿Se puede derrocar el poder de los capitalistas sin tomar el poder y transformarlo en una organización general de los trabajadores? Los anarquistas dicen que como el poder corrompe, ellos no toman el poder. El que no toma el poder se lo está dejando a otro. Y eso es absolutamente inequívoco. Y en la única experiencia en que los anarquistas tuvieron un desarrollo, no solo digo importante, sino que en mi punto de vista personal, heroico, absolutamente heroico, la dirección anarquista fue al gobierno. Cuando se colocó el problema fue al gobierno, y fue al gobierno de mal modo. Integró el gobierno del Frente Popular en España con la burguesía española, el Partido Comunista de España y los reformistas. Y fue la gran traición del anarquismo a sus bases y la demostración de que sus principios no valían para nada a la hora de la prueba material. Lo que tendrían que haber hecho los anarquistas es unirse con la Fuerza Revolucionaria de España y establecer un gobierno de trabajadores. A la hora de votar, se plantea un problema que tiene que ver con esto. Si nosotros llamáramos a no votar, llamáramos a no ingresar al Parlamento, debiéramos llamar también a no ir a la televisión a hablar y solo valernos de nuestros propios medios. ¿A cuánta gente llegaríamos? ¿Qué capacidad tendríamos realmente de conquistar la opinión del pueblo, de llevarla a que no prevalezcan en el seno del pueblo las ideas de las clases dominantes, sino que empiecen a dominar y a prevalecer ideas liberadoras? Nosotros vamos al Parlamento, a TN, a la TV pública, al diario La Nación, a Clarín, siempre con una consigna, a defender las posiciones del Partido Obrero y las posiciones del Frente de Izquierda, siempre, porque ellos tienen esos medios y nosotros vamos a esos medios a desarrollar nuestras ideas y no dejaremos de ir a ninguna institución del Estado a desarrollar nuestras ideas y a pelear la hegemonía a la clase dominante. Yo invito a los anarquistas, que son gente luchadora, a que se unan al Frente de Izquierda y marchemos juntos, no solo en las elecciones del 27 de octubre, sino en todos los terrenos de la lucha social. Han sido capaces de superar una crisis porque no son capaces de cambiar la organización social del país, de nacionalizar el petróleo y dejar que la renta del petróleo quede en la Argentina, nacionalizar el comercio exterior y que la renta agraria y la renta del comercio exterior quede en la Argentina, elevar los salarios, terminar con la precarización laboral, abrir los libros de las empresas para ver cuánto ganan y ponerla al examen del público. Porque de lo contrario es lo siguiente, la presidenta dice siempre se la llevaron empaladas, pero pongámosle un número a eso. ¿De dónde salieron, sino de las ganancias de las empresas, los 150.000 millones de dólares que han salido del país no por pagar la deuda externa, eso es otra cuenta, sino simplemente por fuga de capitales? Entonces asistimos a una nueva bancarrota. Disculpen lo extenso de la respuesta, pero quiero agregarles algo más. La diferencia entre la bancarrota anterior y esta es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en las PASO el Frente de Izquierda sacó casi 1 millón de votos. Si, por ejemplo, nosotros llegáramos a sacar el 27 de octubre otros 2 millones de votos, los que quieren descargar la crisis que se viene sobre las espaldas de los trabajadores, como lo hicieron en el 2001, lo van a tener que pensar 2 veces,
porque el electorado está advirtiendo con el voto al Frente de Izquierda que ya está preparado políticamente para enfrentar con mayor cohesión y con mayor claridad cualquier intento de ajuste de este o el próximo gobierno. $, importamos petróleo y gas a precios internacionales, no a los precios determinados por los costos argentinos, a precios internacionales. Y probablemente más caros porque hay que pagar un flete enorme desde los países que producen ese tipo de petróleo. Argentina se encuentra de nuevo al borde de una bancarrota. Hemos salido de una bancarrota y hemos pasado a otra bancarrota. ¿Pero por qué? Porque los métodos de los síndicos fue precisamente tratar de rescatar toda la organización social anterior a la crisis de 2001. Y el rescate de la organización social anterior a la crisis de 2001 nos lleva a otra crisis más, como nos llevó a la crisis de Alfonsín cuando terminó Alfonsín y de Menem de la Rúa cuando terminó Menem de la Rúa. No hay misterio. El kirchnerismo no vino a cambiar la organización social del país, sino a rescatar la vieja organización social de cuatro monopolios, cuatro monopolios que dominan por industria, la mayor parte monopolios extranjeros, la renta agraria en manos de los grupos agrarios, de la cerealera, la renta petrolera en manos de la petrolera, la renta inmobiliaria en manos de los pulpos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Todo una nueva crisis. Y así como aquella crisis fue detonada por una devaluación monetaria, ahora vamos a otra crisis también detonada por una devaluación monetaria. Y entonces se vuelven a escuchar conspiraciones, esto y lo otro, como se escuchaban conspiraciones en aquel momento, porque el poder político naufraga. Entonces el balance de la década kirchnerista no hay que definirlo como bueno, malo, qué rescato, qué no rescato. Hay que definirlo por un concepto estratégico. Los representantes de la clase capitalista en el poder no han sido. Bueno, retomamos este apasionante programa de Altamira Responde. Con la primera pregunta dice, ¿qué conclusión tiene sobre los 10 años de kirchnerismo? Se pueden decir muchas cosas, pero básicamente quiero decir lo siguiente. Duhalde y luego Kirchner llegan al gobierno para sacar a la Argentina de una gigantesca bancarrota, probablemente la más importante de la historia del país. Es decir, que actúan lo que en el derecho comercial se llama síndico. ¿Cómo van a repartir el desarrollo de la empresa para pagar acreedores, despedir o no trabajadores, etcétera? Entonces, el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista, que se proclama de la década de nada, en realidad fue un síndico. ¿Cómo resolver la quiebra del 2001? Y luego de 10 años estamos ante otra quiebra. Y toda la burguesía argentina está buscando al próximo síndico. Unos dicen que va a ser Massa, otros dicen que va a ser de la Sota, y otros piden una interna del peronismo. Pero lo significativo es que el gobierno debuta como síndico de una quiebra y termina pasándole la pelota a otro que es un síndico de la quiebra. Argentina estaba en quiebra en el 2001. ¿Y en qué consistió? ¿Qué hizo el gobierno para terminar en otra quiebra? En primer lugar, hizo una renegociación de la deuda externa, que ahora está claro, con los cupones del PBI y otros factores, virtualmente significó una reducción nula de la deuda. Y una reducción nula de la deuda, o muy pequeña de la deuda, en condiciones muy gravosas, inversiones. Miren ustedes con qué método parasitario se buscó rescatar al país de la crisis, de la quiebra anterior. El otro punto muy importante tiene que ver con los trabajadores. Hay una desocupación fenomenal, toda provocada por la quiebra. Bueno, hay que darle empleo a todo el mundo. Y por otro lado, bajo cuerda, aprovechar para que sea en negro, para que sea precario, para que sea tercerizado. Así hacemos un ciclo virtuoso de grandes ganancias, con la desjerarquización o descalificación del régimen laboral. Y entonces en este momento tenemos efectivamente una masa de trabajadores en negro precaria extraordinariamente alta. Es muy importante. El otro aspecto es que al subsidiar mucho de los consumos de los trabajadores, se le permitió a las patronales en las paritarias pagar un salario inferior
al que hubieran tenido que pagar si esos consumos de los trabajadores hubieran tenido el precio corriente que tienen en cualquier otro país. El que se embolsó la plata no fue el obrero. No es el obrero que se benefició con una tarifa de luz más barata. Se benefició el patrón para el cual el obrero trabajaba, que en las paritarias le pagaba de acuerdo al costo de vida. Y el costo de vida tenía una alícuota muy pequeñita por los servicios. Entonces le pagaba un salario menor al que hubiera tenido que pagar. Bueno, todos estos subsidios terminaron pulverizando la capacidad fiscal del Estado y pulverizando la Reserva del Banco Central y pulverizando la ANSES. Como consecuencia de que las utilidades, por ejemplo, de los grupos energéticos, petroleros, se mandaban al exterior y no se reinvertían, Argentina ahora tiene una cuenta petrolera fenomenal del orden de los 15.000 millones de dólares, porque en los últimos meses del gobierno de la Rúa la deuda se infló artificialmente con una sucesión de préstamos, blindaje, megacanjes, que de la Rúa contrató para evitar la quiebra. Es decir, que en el último año, en los últimos 6 meses del gobierno de la Rúa, hubo una inflada fenomenal de deuda, a tasas de interés fenomenalmente usurarias. De modo que, en realidad, habría que haber renegociado la deuda con anterioridad, al nivel anterior a esto que ocurrió al final de la Rúa. No, se negoció desde el punto de vista más alto, a tasas de interés que ya eran extraordinariamente más altas. De modo que la reducción final, más al agregado de este cupón del PBI, que significan en el curso de toda su vida útil unos 40.000 millones de dólares, estamos ante una deuda muy grande. Por eso la presidenta dijo el otro día, hemos pagado 175.000 millones de deuda. Una barbaridad con 175.000 millones de dólares. Nos vamos a la Argentina, vamos a reconstruir Irak, Estados Unidos, lo que queremos. Es una cosa de locos. Y esto ha provocado, naturalmente, fue uno de los factores de la crisis fiscal que vivimos ahora. Ahora hay un déficit fiscal de 60.000 millones de pesos, muy elevado. Este es uno de los factores. El otro factor para salir de la quiebra es el subsidio a la industria, al transporte, al gas, a las privatizadas. Eso está claro, han subsidiado a todas estas empresas y ustedes saben muy bien que no se metió un mango en los ferrocarriles, no se metió un mango en el gas, no se metió un mango en el petróleo, absolutamente nada. Y se permitió que las empresas giraran plata al exterior, las petroleras, ¿de qué manera? No aplicando las utilidades que obtenían a nuevas inversiones.